Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con el tema. Les pregunto primero qué tal les fue con este problema. ¿Lo pudieron hacer? ¿Cómo van con la lectura que les dejé? ¿Ya saben qué es todo esto? Bueno, ahorita se va a ir un poco de ruido porque estoy grabando este segmento de su clase en el hangar principal de la NASA. Hace unas horas se canceló el lanzamiento, así que ni modo, estamos aquí un poco tristes, pero para que vean en dónde estoy, miren, aquí está Quique, egresado, Oliver, estudiante, estamos tristes, pero aquí estamos en el hangar, ahí está nuestra góndola, y por allá al fondo están los del MIT, está bastante interesante aquí, ¿sale? Eh, bueno, sigamos con la clase, ¿vale? Voy a ponerlo aquí y que se vea en grandote. Bueno, este ejercicio yo pensaré que lo voy a resolver el próximo martes, ya con ustedes, ya que esté en vivo con ustedes, para aclarar dudas sobre todo de la parte básica. Sigo en pie en que ustedes tienen que leer esto y tomando en cuenta esa lectura que tienen pendiente conmigo, eso implica más o menos las diapositivas de la 23 a la 32. Básicamente esas preguntas que les dejé están en esas diapositivas. No las quiero explicar aquí, quiero que las lean ustedes. Ya discutiré con ustedes si hay alguna duda. Pero sí voy a tomar esta gráfica solamente para hacer una referencia a, por el momento, tres conceptos que quiero que entiendan muy bien en el diagrama de esfuerzo de formación unitaria, ¿de acuerdo? Entonces me lo voy a llevar a los apuntes. Aquí están. Bueno, aquí está un diagrama esfuerzo-formación unitaria. Es un diagrama exagerado. Recuerden que esta zona que está aquí, que es la cedencia, en realidad es muy pequeña. Lo van a ver en la lectura. Tenemos una parte lineal, luego una pequeña cedencia y luego viene la deformación hasta la fractura, que es este punto que está aquí al final, o este punto E, o este punto E'. Voy a dejar que ustedes investiguen y deduzcan cuál es la diferencia entre esta gráfica que baja y esta gráfica de acá que sube, ¿de acuerdo? Eso se los dejo a ustedes, es parte de la lectura. Ahorita me gustaría enfocar tres conceptos. Uno es que el límite de proporcionalidad y el límite de fluencia o esfuerzo de fluencia, que es sigma y, también lo van a encontrar como SY, ¿okay? Que viene siendo este nivel de esfuerzo, es cuando el material cede y se deforma permanentemente, o sea, plásticamente. Y este punto D, que es el que está por acá, es el esfuerzo último, se lo van a encontrar como sigma U o se lo van a encontrar como SU. Y es el punto a partir del cual nosotros consideramos que el material ya se rompió. Físicamente el material no se rompe, la fractura no ocurre en este punto, ocurre en el punto E, en estos dos. ¿Okay? Bueno, dependiendo de cómo estén haciendo el diagrama, puede ser L' o L. Pero a partir de aquí podemos considerar que el material ya se rompió porque entra en una segunda cedencia y es básicamente ofrece una nula resistencia al, al esfuerzo y se deforma hasta la fractura. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ok, continuando de aquí, de esta rápida recapitulación de lo que ustedes tienen que leer, esta pendiente que tenemos en la zona lineal es el módulo elástico. ¿Okay? Probaremos más adelante experimentalmente en clase si es lineal o no.
¿Ok? Por el momento consideremos que es lineal, pero lo vamos a experimentar. ¿Vale? Entonces, módulo elástico, que es la pendiente de la zona lineal, esfuerzo de excedencia, que es el nivel o es la resistencia a partir del cual el material se deforma plásticamente, y esfuerzo último o límite de tensión es cuando el material se rompe, ¿vale? Entonces, continuando con la presentación, nosotros nos vamos hasta aquí, que es cuando vamos a ver la ley de Hooke y la relación de Poisson, ¿de acuerdo? Bueno, ley de Hooke. Nosotros habíamos o les había explicado lo siguiente. Aquí estamos. Ok. Ok, ya ando terminando. Porque ya nos vamos. Bueno, ley de Hooke. La ley de Hooke está muy fácil. Es quién relaciona el esfuerzo con la deformación unitaria. Ok. Nosotros habíamos visto que el esfuerzo es la fuerza entre el área y la deformación unitaria es la deformación entre la longitud inicial. Si esto lo igualamos con la ley de Hooke, que es justamente esta ley de Hooke, es la pendiente o es la recta de la curva, es la ecuación de la recta que está al inicio en el diagrama esfuerzo deformación unitaria. Esta parte es lineal, entonces cuando les digo es la pendiente, pues bueno, si tenemos que el eje Y es el esfuerzo y el eje horizontal es la deformación unitaria, pues entonces esta línea recta que tiene su origen en cero, pues es igual a sigma igual a E por la deformación unitaria. ¿Okay? Si tomamos en cuenta entonces estas dos ecuaciones y esta ley de Hooke y las que tenemos anteriormente, pues llegamos a esta ecuación. De aquí podemos despejar delta. Si despejamos la deformación, nos queda que es la fuerza por la longitud entre E por A, por un lado. Y por otro lado, podemos despejar P. Y esto nos queda E por A entre L por la deformación. Voy a mejorar un poco esto. Ya casi nos vamos, nos tenemos que ir, entonces ya estoy por terminar este segmento. Y si se acuerdan, en la primera clase les enseñé que la relación de la fuerza, cuando vieron un resorte, era la fuerza por una constante de rigidez por el desplazamiento. Si se fijan, estas dos se parecen mucho. Quiere decir que para una barra prismática, la rigidez, o sea, es qué tanta proporción hay entre la fuerza y la deformación, está determinada por el módulo elástico, que viene siendo el material, por el área de sección transversal y qué tan largo es. ¿Esto qué quiere decir? Sí, que si tengo una barra del mismo material, sí, del misma área de sección transversal, pero es más larga, la barra más larga va a ser menos rígida, o sea, va a ofrecer menos resistencia de formarse tomando en cuenta una fuerza. Entonces, aquí voy a poner una pausa, voy a continuar después. Pero bueno, está bien interesante estar aquí, realmente. Ya les contaré después. Pongo pausa. Bueno, ya para terminar la diapositiva, retomamos estos últimos dos términos. Linealmente elástico es que el material se comporta de manera lineal, y la ley de Hooke es justamente esa ecuación de la línea recta. El módulo elástico E es justamente la pendiente de la línea recta. Entonces, cuando combinamos la ley de Hooke con las definiciones de esfuerzo y de deformación unitaria, pues encontramos la relación que hay entre fuerza con desplazamiento. Y hicimos la analogía del resorte, en donde nos damos cuenta que el término E por A entre L, el módulo elástico por el área entre la longitud, le podemos o le llamamos rigidez. Entonces, esta acá es la rigidez de una barra
prismática. ¿Ok? Bueno, muy bien. El término pues se llama rigidez. ¿Ok? Pero si esta ecuación despejamos el desplazamiento en términos de la fuerza, o sea, básicamente de aquí, esto es delta igual a L entre E por A por P, a este término le llamamos flexibilidad. Es menos usado, flexibilidad por P. Obviamente nos podemos dar cuenta que la rigidez es el inverso de la flexibilidad. Y dicho de otra manera, la rigidez es tanta proporción hay de la deformación. Para obtener una deformación, cuánta fuerza hay que darle, ¿no? O sea, algo que tiene mucha rigidez, le tenemos que aplicar mucha fuerza para lograr una poca deformación. ¿De acuerdo? Bueno, eh, con esto terminamos esta diapositiva. Ok, me brinqué aquí un poquito. Y pues ya nada más tomamos en cuenta algunas cosas prácticas en donde para sensibilizarlos no necesariamente es el módulo elástico, esto es correcto. De hecho, algunos libros toman el módulo elástico del acero como 200 gigapascales, otros como 205, etc. Entonces, simplemente tomen en cuenta eh, para distinguir una sensibilidad de diferentes materiales. El módulo elástico del acero anda alrededor de los 200 gigapascales, el módulo elástico del aluminio anda entre el 70 y 75 gigapascales, y los módulos elásticos de los plásticos, por ejemplo, Nylamine, hule, Nylamine es nylon, poliamida, polipropileno, PVC, etcétera, pues tienen valores que van desde muy pequeños hasta que pueden llegar a ser considerables, ¿ok? Vimos cómo la ley de Hooke se puede combinar con las definiciones de esfuerzo y deformación unitaria en esto, ¿ok? Bueno, una aplicación la tenemos en los strain gauges, ¿ok? Los strain gauges son sensores como los que vemos en esta imagen, y ahorita voy a explicar cómo funcionan, ¿ok? Pero les platico un poco que antes de, este, de continuar con el tema, tal vez la próxima clase, lo que haga o la próxima semana es que voy a hacer un experimento con estos sensores para probar si un metal es linealmente elástico. En este caso vamos a trabajar con el aluminio. ¿Ok? Un poco desordenado, pero pues por la euforia del lugar en donde estaba, cuando empecé con esta diapositiva, no, creo que aquí es la diapositiva, sí, ni siquiera les mencioné el tema, ¿no? Pero pues es linealmente elástico, elasticidad lineal, ley de Hooke es la que vemos, y vamos a ver ley de Poisson después de ver el caso práctico, ¿no? Entonces, esta imagen me la voy a llevar a los apuntes, ¿ok? Miren, este es un sensor, aquí está. Vamos a estudiar cada parte. Si se fijan, vemos que el sensor tiene, para empezar, dos colores. Tiene un amarillo, que es una base. Usualmente es de un material plástico. Y tenemos las líneas negras, que son de un conductor. Esto está muy fácil, ¿de acuerdo? Quiero que noten que esto tiene un arreglo y que tiene varias vueltas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hacemos con este sensor? Este sensor, si tenemos, voy a tratar de dibujar una barra prismática en isométrico, así. En este caso, medio cuadrada. ¿Vale? Vamos bien. Está empotrada, por decir algo, en la pared. Y sobre de ella le ponemos una galga. Ahí está.
que tiene dos terminales y tiene un arreglo que va así y viene y va varias veces. Ay, lo hice un poco mal, voy a tratar de hacerlo mejor. Algo así, ¿no? Ahí está, varias veces. Bueno, entonces lo que quiero que noten es, ¿qué pasará si este material lo cargamos con una fuerza, por ejemplo, de tensión P, y hacemos que el material se deforme? ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, lo que va a medir nuestro elemento, pues es la deformación que está de aquí hasta acá y superficialmente de aquí hasta acá y en el rango de esto. O sea, cuánto cambia de longitud esta distancia. O sea, hay un cambio de longitud o hay una deformación de la galga. Lo voy a poner como una G mayúscula. Ok, ¿vale? Bueno, entonces aquí viene la aplicación de lo que tenemos como este, nuestro barra, o sea, al fin de cuentas, este eh, mallado, este conductor, pues tiene una sección transversal. Si lo viéramos, eh, tiene la superficie y pues bueno, tiene un conductor que iría así, ¿no? Bueno, realmente no lo veo, esta parte no la veo, solamente voy a ver esto así. Entonces, la pista tiene una conducción. O sea, bueno, vaya, o sea, aquí no me está haciendo bien, pero lo que quiero decirles es que este elemento, pues tiene una sección transversal rectangular. ¿De acuerdo? Entonces, al fin de cuentas, todo este conductor es una barra prismática, nada más, que está puesta en, en un arreglo de esta manera. Entonces, nuestra ecuación de P, no, de P igual a E por A entre L, ¿sí? Igual a delta, se aplica, ¿ok? Toda esta barra se forma, pero hay una cuestión bien interesante. Como está en paralelo, ¿sí? Cada uno de estos elementos se deforma una delta. Entonces, digamos que esto tenemos, ¿cuántas pasadas? Una, dos, tres, ta. Por decir algo, hasta 20. Entonces, la longitud real o la longitud final del conductor, pues es igual a la longitud original que tenía más 20 veces delta. ¿Ok? ¿Cuál delta? La delta promedio o la delta que midió a lo largo de la garra, solamente de la garra. No puede medir toda la delta. ¿Ok? O sea, no puede medir toda la deformación de la barra porque solamente está puesta sobre una parte. Entonces, lo que quiero decirles o lo que quiero que vean es que cuando tengo muchas pasadas, pues lo que hago es que multiplico o magnifico el efecto de formación. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, un detalle que a lo mejor no conocían, pero se los platico. ¿Ok? Si tenemos ahora en términos de un conductor eléctrico, esto tal vez lo vieron ya en fundamentos de electrónica o cuando vieron la parte de las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Nosotros si tenemos un elemento que tiene una cierta longitud L, ¿ok? Este elemento, por tener masa, por ser de un material, tiene una cierta resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Bueno, si yo aumento la longitud, también aumenta la resistencia eléctrica. Quiere decir que los dos son proporcionales. A mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Una conclusión importante es que cuando se deforma,
cuando una galga o un strain gauge se deforman, entonces aumenta su resistencia eléctrica. ¿Vale? Ok. Y bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Ok, bueno, voy a dibujar aquí un esquema de nuestra galga, o es más, voy a copiar esta misma, control copy, y la voy a poner aquí. ¿Ok? Pero obviamente voy a borrar todo lo que no quiero, como esto, para que no me estorbe. Muevo, borro. Ok, y bueno, ¿en dónde conecto mi strain gauge o mi galga extensiométrica? La conozco en algo que se llama puente de Winston. El puente de Winston es algo así. Tengo un punto aquí, un nodo aquí, un nodo acá, otro nodo aquí, otro nodo acá. Ok. Entre estos dos le meto un potencial eléctrico, o sea, le meto un voltaje. Ok. ¿Estamos bien? No me acuerdo si esto es más, menos. Ok. ¿Sale? Y yo aquí tengo una resistencia eléctrica que es variable. Resistencia 1. Aquí tengo otra resistencia que también es variable. Cuando es resistencia variable, se ponen así con una diagonal. ¿Sale? Y otra resistencia, resistencia 3, que es variable. ¿Y qué creen? Este la conecto aquí, aquí y acá. Entonces, en realidad, como este cuando se deforma tiene una resistencia variable, pues es como si nosotros tuviéramos aquí otra resistencia, pero en realidad no la tenemos. ¿Ok? Bueno, ahí está la base. Se puede conectar de muchas maneras. Incluso en el puente de Winston pueden ser 4 galgas extensiométricas, no más uno. Esto se llama puente sencillo. Sencillo. Okay. Voy a poner una pausa. Okay. Continuando, era un puente, les comenté que es un puente sencillo. Okay. Y bueno, hay una conexión o hay un puente de medición entre estos dos. ¿Ok? Bueno, entonces hay una parte que se llama balanceo. Balanceo. ¿En qué consiste el balanceo? ¿Ok? Bueno, te les digo, el balanceo consiste, uy, no me sale, bueno, estoy haciendo las líneas rectas. Bueno, el balanceo consiste en variar la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, y bueno, esta no la puedo variar, pero sí puedo variar las otras dos, las otras tres, de tal manera que cuando yo tenga un potencial eléctrico, la corriente que pasa por aquí sea igual a cero. ¿Ok? Eso se llama balanceo. ¿Qué pasa cuando se deforma? Cuando se deforma, la resistencia cambia y por lo tanto el puente de Winston se desbalancea y por lo tanto pasa una corriente por este punto que es distinta de cero. Bueno, entonces esta corriente es proporcional con la deformación unitaria. Entonces, en realidad, al medir un elemento que cambie su longitud y por ende cambia su resistencia eléctrica, podemos asociar qué tanto ese elemento se deforma. Entonces, nosotros vamos a utilizar galgas extensiométricas para
para medir la deformación unitaria. Y en particular lo vamos a utilizar en una práctica demostrativa en clase para verificar y darnos cuenta si un material es o no linealmente elástico. ¿Ok? Bueno, el último concepto para trabajar ahorita es la coeficiente o la relación de Poisson. ¿En qué consiste la relación de Poisson? Es la relación entre la contracción lateral respecto a su alargamiento axial. Es importante aclarar que la contracción es normal a la dirección de la carga aplicada. ¿Ok? Bueno, entonces aquí voy a llevar esta imagen para jugar con ella. Entonces acá. Ok. Creo que a medida que pongo más grande, no más dejen hacer un pequeño experimento. Bueno, entonces aquí tengo una barra. ¿Ok? Quiero notar primero que el eje es la dirección axial. ¿De acuerdo? Y toda dirección que sea perpendicular a esa dirección axial es la dirección transversal. ¿Vamos bien? Ok, bueno. Quiero que ustedes recuerden el ensayo de atención que hicimos. Si recuerdan, cuando vimos el ensayo de tensión de una probeta, cuando la barra se estira, ¿qué le pasa a su área? Piénsenle, unos segundos, pónganle pausa, piénsenle. Ok, la respuesta es, el área se contrae. Esto implica que es una barra circular, el diámetro, ¿sí? Baja, se reduce. ¿Ok? Bueno, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que pasaría si ahora la barra la comprimimos? ¿Qué creen que pase? Pónganle pausa, piénsenle. Ok, la respuesta es, el área aumenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si fuera diámetro, el diámetro sube o aumenta. ¿Ok? Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que si la deformación axial es en tensión, la deformación transversal es contraria. Y lo mismo, si la barra es axial en compresión, entonces el área aumenta, que es tensión. Entonces nos damos cuenta que siempre es contrario. Si se estira la barra, la sección transversal reduce. Si se comprime la barra, la sección transversal aumenta. Entonces, ¿quién nos da esa relación? Es justo la relación de Poisson. Y nos dice que el coeficiente de Poisson es igual a menos la deformación unitaria transversal entre la deformación unitaria longitudinal o axial. ¿Ok? ¿Por qué está este signo menos? Bueno, este signo menos está ahí porque estos dos, siempre de los siempres, son contrarios. ¿Ok? Siempre. Entonces, si uno está en tensión, el otro está en compresión. Y si este está en tensión, el otro está en compresión.
Entonces, siempre tienen que ser eh, 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 contrarios y por lo tanto este va a este signo menos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí un ejemplo pequeño. Voy a despejar la deformación transversal. Y la deformación transversal es igual a menos el coeficiente de Poisson por la deformación unitaria axial. Entonces, digamos que la deformación unitaria axial es en compresión. Quiere decir que la deformación unitaria tiene un signo menos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el signo? Tengo un signo menos, el coeficiente de Poisson es adimensional, siempre es positivo, y la deformación unitaria, si es a compresión, es negativo. Entonces tenemos que menos por menos da más, por más da más. Entonces, si nuestra deformación es a compresión, nuestra deformación transversal es a tensión, siempre es contrario. Ahora, precisando un poquito más de cómo funciona esta relación de Poisson, en general, pues bueno, la deformación unitaria, pues la sacamos a partir de la longitud que tenemos de nuestra barra, ¿verdad? ¿Cómo? Pues la deformación unitaria longitudinal es el largo de la barra, digo, es la deformación que tiene la barra de una determinada fuerza entre la longitud inicial. ¿Vale? Pues en esta dirección, en la dirección axial. Esto pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, entonces, ¿en qué dirección tiene la dirección transversal? Pues bueno, ya vimos que este siempre es perpendicular a la deformación unitaria longitudinal. Entonces, ¿qué pasaría si tengo un cuadrado? Pues entonces, ¿cómo calculo la deformación unitaria? Y pongo aquí un lado y pongo aquí un lado. Entonces, la deformación unitaria transversal, pues es igual, ¿sale? Espérenme. Voy a poner aquí, voy a borrar L para que no se confunda con la L de la longitud, ¿de acuerdo? Puse de L de lado, entonces aquí voy a poner que mejor sea B. Entonces, va a ser igual a la deformación transversal entre B. ¿Ok? ¿Qué pasa si fuera circular la barra? Pues esta viene siendo la deformación unitaria transversal entre el diámetro, donde pues sabemos que este es el diámetro. ¿Queda claro? Entonces ya de aquí podemos jugar. Hay que ver qué es lo que nos están dando. Si nos están dando, por ejemplo, el diámetro, si nos dan la deformación unitaria transversal, si nos dan la deformación en la dirección transversal, hay que poder jugar con estos para encontrar, ¿no? Para encontrar con cuál o qué necesitamos para calcular lo que nos pide. ¿Vale? Bueno, y entonces esto es justamente pues esta diapositiva. ¿Ok? Voy a poner, bueno, le explico entonces, coeficiente de Poisson es la relación entre la contracción lateral respecto a su alargamiento axial, ya lo entendimos. Es importante aclarar que la contracción es normal a la dirección de la carga aplicada. Esto general es que tanto la axial como la perpendicular siempre son perpendiculares. Aquí está la relación de Poisson, que ya la vimos. ¿Ok? Aquí estamos viendo el caso de cuando es de tensión. Cuando es de tensión, la deformación unitaria axial es positiva, pero la deformación transversal debe ser negativa porque la sección transversal reduce. Y eso nos da como resultado, pues, esta ecuación que es la que vimos y también ya tiene sentido el signo menos. Para sensibilizarlo respecto a por dónde andan los valores, pues bueno, en el acero, el coeficiente de Poisson anda entre 0.27 y 0.30, ¿ok? En el aluminio, 0.33, los polímeros andan alrededor de 0.4. No podemos tener un coeficiente de Poisson mayor de 0.5. El 0.5 es el límite teórico, ¿ok? Bueno, notas, ¿ok?
Bueno, esta primer nota tiene que ver con la lectura, en donde, ¿qué onda o qué pasa con el coeficiente de Poisson? Entonces, el efecto de Poisson es muy notorio cerca de la fractura. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan donde se decía el cuello? Ahí veíamos a simple vista cómo donde se iba a romper se reducía la sección transversal. ¿Ok? Pero en la región elástica es muy difícil de percibir a simple vista. ¿Ok? Si tomamos o revisamos otra vez el diagrama esfuerzo de formación unitaria, aquí está. Aquí hablamos de que hay dos curvas. ¿Ok? Bueno, ustedes si leyeron y entendieron bien esto, ¿ok? La curva E' se hace midiendo la reducción del área y la curva E se hace asumiendo un área constante inicial. O sea, el área que tenía inicial se mantiene constante. Se asume se mantiene constante. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? No pasa eso, se reduce. Sin embargo, aquí vemos que la diferencia entre las dos cargas empieza en el punto C, después de la cedencia. Cuando estamos hablando en una zona linealmente elástica, la diferencia no es percibida. ¿Ok? Y por lo tanto, esto que pusimos acá, esto que está acá en las notas, ¿sí? Es que en la zona elástica es muy difícil de percibir. O sea, no vamos a notar que cuando está tensión se va a reducir, se va reduciendo el área. Ya mencioné que el límite teórico es 0.5, pero ¿quién tiene ese cerca o quién de los materiales tiene cerca ese valor? El hule, ¿ok? El coeficiente de Poisson en la región linealmente elástica es constante. Para que se cumpla el material, como número 4, tiene las mismas propiedades elásticas en todas las direcciones. Material isotrópico. ¿Ok? Y es el mismo, y está homogéneo. O sea, tiene la misma distribución, densidad, etc. ¿Ok? Bueno, con esto termino la parte teórica de la ley de Hooke y la relación de Poisson. Y vamos a hacer un ejercicio que está facilito. Aquí está ahí, está la respuesta, pero no quiero que la vean, que la vamos a resolver desde cero. Me salgo de la presentación, copio la imagen y me voy al apunte. ¿Ok? Pongo el problema. Creo que aquí conviene. A ver, si yo me voy a muy grande, es un simple experimento. ¿Qué tal bien escribo? Escribe un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces voy a reducirlo y me voy a ir a cerca de 100%. Ok, ahí está. Ya estamos cerca del 100%. Esto de aquí no me interesa. Y vamos a hacer una pausa para continuar con la solución del problema. Ok, vamos a ver el problema. Nos dice, una barra de acero de alta resistencia que se usa en una grúa grande tiene un diámetro de 2 pulgadas, o sea, es una barra redonda. Consulte la figura. El acero tiene un módulo de elasticidad de 29.000 por 10 a la 6 psi, en el sistema inglés, y una relación de Poisson de 0.29. Debido a requisitos de holgura, el diámetro de la barra está limitado a 2.01 cuando se comprime por fuerzas axiales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga máxima de compresión permitida? ¿Ok? Entonces, a ver, lo primero que tenemos que entender aquí es que si nuestro material se comprime, como está puesto aquí en mi problema, en la solución en el planteamiento del problema, la barra aumenta, ¿verdad? Entonces, la barra lo que me está diciendo es no puede aumentar a más de 200 con una milésima, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿cuál es la carga máxima? Entonces, a ver, recordamos que tenemos. Sabemos que el esfuerzo es igual al módulo elástico
por la deformación unitaria. También sabemos que el coeficiente de Poisson es menos la deformación transversal entre la deformación lineal. ¿Vale? Ok. Nos están dando, ¿qué nos están dando? Ok. Fíjense bien, nos están diciendo que, ¿qué nos están diciendo? A ver, nos están diciendo la longitud inicial del diámetro. Nos están poniendo como límite, ¿sí? La deformación de 1 milésima. Entonces, fíjense bien, si tenemos el diámetro inicial que es de 2 pulgadas y tenemos el diámetro final que es de 2.01 pulgadas, ¿qué pasa si yo saco diámetro final menos diámetro inicial? ¿Ok? Esto me va a dar como resultado 0.001. Aquí me faltó un 0, sorry, lo pongo. 0.1 pulgada. ¿Y qué representa? Esta resta, ¿qué representa? Esta representa la deformación transversal, o sea, el cambio en el diámetro es una deformación que va transversal a la longitudinal. ¿Ok? Esta es la deformación transversal, que es 0.001 pulgadas. ¿Cuál era la longitud inicial? Pues era el diámetro inicial, que era de 2.00 pulgadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la deformación unitaria transversal, pues es la deformación transversal, que es delta prima, y lo divido entre la longitud inicial. En este caso, como tenemos una barra que es circular, la longitud inicial es el diámetro 1. O el diámetro inicial. Entonces tenemos 0.001 pulgadas entre 2.001 pulgadas. ¿Ok? ¿Cuánto me da esto? Voy a poner una pausa, ustedes también calculenlo. ¿Ok? Esto me da, según lo que calculé, 5 por 10 a la menos 4 adimensionales, porque es de formación unitaria. Aquí pelan estos dos. ¿Ok? Bueno, me está diciendo además que el coeficiente de Poisson es igual a 0.29. ¿Ok? Bueno, y, ok. Con la ley de Poisson, yo puedo obtener cuál es la deformación unitaria longitudinal. Acuérdense, la ley de Poisson nos dice que es menos la transversal entre la longitudinal. Y aquí la que no tenemos es la longitudinal. Entonces, la deformación unitaria longitudinal viene siendo menos entre el coeficiente de Poisson. O sea, es 5 por 10 a la menos 4 entre el coeficiente de Poisson, que es 0.29. Y esto nos da como resultado entre 0.29 nos da 1.72. Es muy feo, quito esto. 1.72 por 10 a la menos 4. Ok, ya tengo la deformación unitaria. Ahora, ¿qué esfuerzo le toca a esta deformación unitaria? Para conocer el esfuerzo en términos, o sea, para conocer la relación entre deformación unitaria y esfuerzo, ¿qué ley necesito? ¿Ok? La ley de Hooke. Entonces, si yo multiplico el módulo elástico, que nos lo dieron en 29 por 10 a la 6 PCI,
corroboro, sí, 29 por 10 a la 6 PSI por la deformación unitaria, logro el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, 29 por 6 PSI, que es libra sobre pulgada cuadrada, se multiplica a la deformación unitaria, que es 1.72 por 10 a la menos 4, adimensional. Entonces el esfuerzo me va a quedar en PSI también, libra sobre pulgada cuadrada. Okay, esto es por 29 por 10 a la 6. Esto me da 50.000 PSI. Pero el esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Quiere decir que si yo quiero lograr una deformación de 1 milésima transversalmente, entonces tengo que aplicarle a la barra un esfuerzo de compresión de 50.000 PSI. ¿Sí queda claro? O sea, para aumentar 1 milésima el diámetro de esta barra, necesito 50.000 PSI. ¿Ok? Pero lo que me piden es qué fuerza es la máxima. ¿Ok? Pues la fuerza máxima sale de esta ecuación, ¿no? Entonces, P máxima son los 50.000 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, por el área. Y el área es pi cuartos, de sección transversal circular, por el diámetro inicial, que son las 2 pulgadas, al cuadrado. Entonces aquí pulgada cuadrada con pulgada cuadrada van a pelar y el resultado me va a quedar en libras. ¿Ok? Entonces son 50.000, que lo multiplico por pi, que lo multiplico por 2 elevado al cuadrado, y todo lo divido entre 4. Y esto me da que máximo se deben de aplicar 157.079.63 libras. ¿Ok? 157.000. A ver, vamos a ver. Aquí tengo la respuesta. 150.079 libras. Ok. Bien. ¿Vale? Ok. Entonces quiero que noten que para lograr este esfuerzo, con esta ecuación nos permite encontrar cuál es la fuerza si es que conocemos el área. ¿Ok? Bueno, este problema está un poquito fácil. ¿Ok? Realmente es un problema de aplicación. Y me gustaría que para la siguiente clase, ¿ok?, resuelvan este problema que ya está en su Canvas, ¿no? La presentación ya está en Canvas y este problema ya está, obviamente sin la solución. Quiero que ustedes lo resuelvan para el martes, por favor, ¿de acuerdo? Como tarea no calificada, no revisada. Le doy una leída, nos dice una barra de bronce con longitud de 2.25 metros, muy larga, y sección transversal cuadrada de 90 milímetros por lado. Entonces aquí la dimensión inicial es 90 milímetros, o sea, el lado inicial. ¿Ok? Y la dimensión transversal es cuánto esto cambia. ¿Ok? Entonces se somete a una fuerza axial de tensión de 1500 kilonewtons, una fuerza muy grande, ¿no? Suponga que nos están dando el módulo elástico y el coeficiente de posición. Determine el aumento de volumen de la barra. ¿Ok? Se los pongo a que lo piensen, por favor, háganlo. Esta vendría siendo la clase del jueves, de hoy jueves, por favor. Si recuerdan, el video pasado fue muy largo, entonces este va a ser un poquito más corto, pero tienen un problema para practicar. Quiero que lo practiquen y quiero que lo traigan resuelto para la próxima clase. ¿Ok? Muchísimas gracias. Con esto termino las clases de esta primera semana que estuve de manera asíncrona. Nos vemos.